Es difícil de creer, pero en lo que hoy es el territorio de nuestro municipio, se desarrolló uno de los contextos más interesantes de la historia de nuestro país. Un espacio donde se encontraban dos religiones, dos culturas, unidas a través de débiles lazos de coexistencia y unos pocos caminos, y separadas por la Guerra Santa y el miedo constante al enemigo. Una tierra para hombres duros y mujeres fuertes, que arrancaban su sustento en un suelo difícil o se lo arrebataban a sus vecinos. Era la frontera del último reino musulmán de la península ibérica. Tenemos la suerte de que, al haber sido objeto de disputa desde el siglo XVI entre Vera y Lorca, tenemos unos límites muy claros cuando nos ponemos a hablar de Huércal. Son prácticamente los mismos que los del término municipal actual, marcados por puntos que a muchos de esta zona deberían sonarles: Alto de la Rábita, Torre de la Vallabona, Rambla de las Norias, de Almajalejo, Santo Pétar, Cabezo de la Jara. Ramblas y montañas, porque estamos hablando de una hoya, es decir, lo que desde la Edad Media se ha conocido como el Campo de Huércal es un terreno llano rodeado de pequeñas sierras, y Overa es el último tramo del Valle de Almanzora, antes de que el río se encauce al atravesar la Sierra de Almagro. Ahora tenemos que viajar 600 años atrás a este mismo lugar. Siento desilusionar a alguno que quizás haya escuchado, como me ha pasado a mí, que nuestra zona era poco menos que Asturias en esa época. El clima era muy parecido. Los frentes del Atlántico venían desde el mismo sitio, cruzaban las mismas sierras y dejaban poca humedad cuando conseguían llegar hasta aquí. Así que nuestros antepasados esperaban como nosotros el agua de mayo, aguantaban la sequía del verano y veían las ramblas con agua con los chaparrones de otoño, un clima mediterráneo semiárido. Eso sí, había más de todo lo que debe de crecer en este tipo de clima, porque aún no habían tenido tanto tiempo para deforestar sus bosques de encina y pino, destruir suelo y secar los acuíferos. No era, de todas formas, una zona especialmente fértil y hospitalaria, y su principal interés para esta época será su carácter como paso obligado entre zonas. Si querías pasar desde el Reino de Murcia hacia el de Granada, solo había 3 caminos posibles: por el Pozo de la Higuera hasta Vera, por los Vélez hacia Baza o Huéscar, o por Huércal, yendo por Almajalejo hasta Zurgena y el resto del valle, o atravesando el paso de Abar al Rataba, los Pozos de la Cuesta, que hoy conocemos como Cuesta Alta, que te lleva a Overa, desde donde puedes dirigirte al sur, por el paso de la Vallabona hacia Antas y Vera, o remontar el Almanzora. No era esta la vía más usada, pero aún así se hacía imprescindible controlarla. La pequeña porción de la historia de esta tierra que nos ocupa comienza con esto: controlar este camino. Nuestra zona ha sido un lugar donde se marcaban límites desde que comienza la historia, entre las tribus íberas de bastetanos y contestanos, entre las provincias romanas de la Bética y la Tarraconense, pero a nosotros nos interesa especialmente desde el momento en el que será disputada militarmente, con la Reconquista. Será el famoso rey lobo de Murcia, Ibn Mardanis, en el siglo XII, el primero que se preocupará de la defensa de estos pasos naturales y llevará su dominio hasta los Vélez, Vera y el Valle de la Almanzora. Durante un breve tiempo fuimos ese lado de la frontera, el de Murcia. La muerte de otro célebre rey de Murcia, Ibn Hud, nos colocó en el lugar que debíamos de ocupar durante 242 años. El gobernador de Almería, Ibn al-Ramimí, se puso bajo la protección del nuevo poder emergente, el reino nazarí de Muhammad I al-Amar. Mientras, Fernando III enviaba a su hijo Alfonso, el futuro Alfonso X, a conquistar a nuestros vecinos murcianos, Lorca pasaba a ser cristiana. La idea estaba clara: formar un tapón entre aragoneses y granadinos y convertir la Reconquista en un asunto de Castilla. Se forma así la situación de la que vamos a hablar: una frontera estable, lo que no significa pacífica para nada, como vamos a ver, que condiciona del todo la forma de vivir de aquellas personas. Las treguas, que comienzan con el Pacto de Jaén, el inicio del reino nazarí de Granada, se van a romper cada cierto tiempo y las gentes del campo de Huércal verían más de una vez el polvo levantado por la marcha de los ejércitos y sus pagos ensangrentados por batallas y matanzas, como la de los musulmanes expulsados de la Risaca, masacrados justo antes de alcanzar la frontera. El intercambio de golpes en este combate era desigual. Tenemos un reino que viene de una inercia expansionista desde el siglo XI,
solo frenado por el interés de las parias, los altos impuestos que los granadinos pagaban a cambio de treguas y los conflictos internos. Y a un reino nazarí a la defensiva que, aunque próspero, está lastrado por los gastos que necesita para mantenerse independiente, las mismas parias, y mantener el denso entramado de ciudades, asentamientos fortificados, torres y atalayas que forman la compleja línea defensiva nazarí. En nuestro caso, se materializa por la gran fortaleza de Lorca, foco de toda la actividad bélica de la frontera oriental, frente a los enclaves de Vera, Vélez Rubio y Vélez Blanco, y otros lugares secundarios de población y defensa. Para nuestro caso son las fortalezas de Huércal, Overa y Hurtal, Huércal la Vieja y la Torre de la Vallabona. Las crónicas nos hablan de otros dos lugares de los que hoy no quedan restos, Almajalejo y Abejuela. Vamos a hablar un poco más adelante de estos lugares. Al amparo, con suerte, de estas fortalezas, se asentaba una población que debía convivir en su día a día con la amenaza de las algaradas de los lorquinos, que sin previo aviso podían aparecer para arrebatarles su ganado, su familia, su libertad o su vida. Las treguas eran frecuentes, pero débiles e intermitentes, y las escasas oportunidades que brindaban solo podían ser aprovechadas por los más atrevidos. Que no lo digo yo, ya lo decía Ibn al-Hatib. Son como campos desiertos, en los que acecha la desgracia, tierras solo aptas para las cabalgadas y acechanzas de los fronteros. Sus moradores tenían que vivir en constante alerta por las inesperadas incursiones de sus enemigos. Una vida muy dura, pero que se desarrollaba, no obstante, en este entorno hostil. ¿Qué actividades podían llevar a cabo para mantenerse? Los viajeros Idrisi e Ibn al-Hatib describen la Cora de Bayana, lo que sería la provincia de Almería, como una tierra rica y próspera, con una importante industria sedera, con buenos pastos, quesos y corderos, tierra abundante en pan y legumbres, con numerosas huertas en las faldas de las sierras. Destacan sin embargo una excepción, os podéis imaginar cuál, aunque parece que sí teníamos buena miel, algo es algo. La esperanza de vida para los antiguos huercalenses apenas llegaba a los 36 años, una perspectiva aún peor para los varones, que enfrentaban un mayor riesgo de muerte violenta o esclavitud. El riesgo de la frontera no permitía llevar a cabo las labores agrícolas con la normalidad de cualquier otro lugar de la península. Los terrenos cultivados estaban dispersos y diversificados, no se podía apostar el futuro a una sola mano. Alejarse de los muros para trabajar el campo era siempre bajo amenaza de ser sorprendido por los lorquinos. Por eso eran los hombres los que se dedicaban a su explotación, siempre a mano, sin la ayuda del arado. El pastoreo era la otra actividad principal que desarrollaban los varones, aún más dura y peligrosa, pero imprescindible para esta sociedad. Las abundantes muestras de desgaste, golpes y lesiones que se muestran en sus huesos dan fe de esta dura vida. La vida de las mujeres tampoco era precisamente envidiable. Se evitaba que pudieran salir y, además de labores domésticas, se hacían cargo de una durísima actividad artesanal, especialmente textil. Sus tejidos de esparto, lana y especialmente seda eran los que aseguraban la precaria economía de sus hogares. Tanto esfuerzo no siempre garantizaba la comida en la mesa y eran frecuentes las carestías y las crisis. Si todo iba bien, podían completar sus austeros platos de gachas, potaje o sopa, con algo de pescado salado de vera, leche o queso, sobre todo para niños y los pocos ancianos. Casi tan importante como el cereal eran los frutos secos y la miel, que debían aportar ese extra de energía. Las pequeñas huertas que pudieran darse en los alrededores del hogar aportaban verduras y legumbres, mientras que la carne era un lujo que solo se permitía en celebraciones, una gallina o un cabrito, o cuando se daba la suerte de cazar alguna pieza durante el pastoreo. La ganadería era importante, pero para la leche y el comercio. Estas gentes vivían en alquerías, pequeñas aldeas agrícolas, fortificadas o con construcciones donde refugiarse en caso de peligro. Por otro lado, sus vecinos, en ocasiones tan peligrosos como los propios cristianos, eran las tropas que defendían esta frontera. Los nazaríes usaron el relieve como un elemento más de su defensa, que en esta zona se desarrollaba en 3 niveles. Pequeñas atalayas de primera línea, que vigilaban constantemente y daban el aviso en caso de peligro, como nuestra Torre de la Vallabona. Ciudades de entidad con ejército permanente, como Vera o Baza.
y entre ellas las que para nosotros son más interesantes, las llamadas fortalezas de la franja intermedia, como serían Huércal y Overa, y quizás según interpretemos su función y el momento en el que estuvieron ocupadas, los castillos de Urtal y Abejuela. En estas vivían normalmente homicianos, delincuentes castigados con este servicio, normalmente por robo u homicidio, o moravitos, fanáticos religiosos que se ofrecían voluntarios para participar en la yihad contra el infiel. En ocasiones, estos vecinos se convertían también en compañeros de armas de los huercalenses, que se aventuraban al otro lado de la frontera para ser ellos, esta vez, la amenaza. Podía llegar a nuestra zona una carta bermeja, en las que el rey ordenaba organizar una incursión, pero otras veces la perspectiva del botín y la obligación a la yihad era suficiente para que los más temerarios siguiesen a un caudillo al otro lado. Hablando de vecinos, esta zona era muy especial por su mezcla étnica. Convivían descendientes de clanes árabes, de antiguas familias mozárabes islamizadas, judíos huidos de Murcia, eslabones, descendientes de esclavos nórdicos, que se establecieron tiempo atrás en la zona, y especialmente bereberes, andalusíes, voluntarios meriníes y los auténticos señores de la frontera, los cenetes. Decía Ibn al-Hatib que los hombres eran de talla mediana, tenían la tez blanca, los cabellos negros y los rasgos regulares. Las mujeres tenían fama de guapas, con frecuencia menudas, de pelo largo y de modesta gordura. La diversidad social también era enorme, siempre bajo esa dualidad civiles-militares, pero en la que podían encontrarse eslavos, ladrones de ganado, cristianos prófugos, conversos, moravitos, homicianos, fronterizos y almogávares, guerreros profesionales especializados en llevar a cabo incursiones, mercaderes, contrabandistas, renegados, redentores de cautivos o esclavistas. Este era posiblemente el lugar más peligroso de la península, y poner orden no debió de ser fácil para las autoridades. En Huércal residía el alcaide, el gobernador de este trozo de la frontera, cuya protección era su responsabilidad y bajo cuyo mando estaban voluntarios y homicianos. Para controlar cualquier disputa entre los difíciles habitantes de estos lugares, también existía un alguacil. Los roces más comunes solían solucionarse a través de la figura del cadí, juez civil religioso, y el alfaquí, experto en la ley islámica, cuando no podían evitarse siguiendo la opción de los más ancianos. Una figura especial era la del juez de frontera. Había uno cristiano y uno musulmán, y su función era mantener las treguas, castigando a quien las incumpliese. Para ello, contaban con los fieles del rastro, encargados de rastrear y detener a quien se atreviese a traspasarlas sin permiso. ¿Dónde habitaban estas gentes? Las crónicas nos mencionan 7 enclaves. De algunos ya no quedan restos, y de otros no conocemos con seguridad cuándo o con qué función fueron habitados. Pero si lo fueron, en el contexto del que estamos hablando, debían cumplir una serie de características. Tener cerca alguna estructura defensiva que sirviese como refugio, tener conexión visual directa con otros enclaves para poder transmitir avisos, un acceso directo o al menos próximo a una fuente de agua, y un entorno que pudiese aprovecharse agrícolamente. Por si les pica la curiosidad y quisieran visitar estos lugares, imaginando cómo podría haber sido la vida de nuestros antepasados en estos sitios, vamos a comentar brevemente qué es lo que vamos a encontrar y cuál pudo ser su función. Vamos a empezar con Overa, que es del que conservamos más restos. En lo que ahora es la localidad de Santa Bárbara y su cerro, se estableció una población estable en una villa fortificada. Más lejos de las algaradas y con el río a su lado, era un lugar menos hostil. En su centro se conserva una torre de bastante entidad con unas edificaciones a su alrededor, donde debió de habitar una guarnición militar. En el contorno de la población, las casas se apiñan y sus muros exteriores se engrosan, actuando como primera línea de defensa y refugio de población y ganado. Su torre comunica visualmente con el enclave de Huércal la Vieja, la Torre de la Vallabona y con Zurgena. En Huércal tenemos que distinguir entre el castillo, del que solo queda una torre en pie, de lo que fue un lugar bastante mayor, y el llano, donde seguramente se estableciese un asentamiento. El castillo tiene una ubicación estratégica evidente, dominando la perspectiva de toda la hoya, pero también era una expresión de control del territorio y exhibición de poder.
Además de la torre que conocemos, existía un perímetro amurallado y otras 3 torres menores, una de las cuales está siendo excavada. Era la fortaleza principal de esta zona, donde residía el alcaide y las tropas a su mando. En la unión entre las 2 ramblas que flanquean la actual Huerca-Lovera, cerca del puente Parias, se establecería un pequeño asentamiento. Hoy existen restos de un molino que aún evidencian la presencia del surgente de agua que aprovecharían sus habitantes para regar los pagos de esa zona, refugiándose en caso de peligro en el propio castillo. De la fortaleza de Urtal, situada en una mota, un cerro plano en su cima, cerca de Santa María de Nieva, quedan tan solo los restos de la torre y la puerta de acceso, un enorme aljibe en su centro y la base de una torre con aljibe en su extremo norte. No está claro hasta cuándo fue ocupada ni cuál fue su función en época nazarí. Debió ser importante en el período almohade, pero más tarde se abandona. Quizás con la conquista de Lorca en 1244 se convirtió en un lugar demasiado amenazado o se mantuvo un uso como puesto de vigilancia. Abarca puntos ciegos para la torre de Huércal y refugio hasta la definitiva conquista. Huércal la Vieja es un caso interesante. En lo alto de un cerro en el centro de la Sierra de Almagro queda un complicado amontonamiento de restos, de los que se pueden identificar una entrada, 2 pequeñas torres en ambos extremos, varias habitaciones y almacenes de escasas dimensiones. Las interpretaciones clásicas, que quizás hayan escuchado, defienden que o bien era el enclave original del pueblo, por eso su nombre, o sea una pequeña alquería, o que se trata de una rábita, un convento fortificado habitado por moravitos debido al vecino Alto de la Rábita. La primera explicación es claramente errónea, no tiene el tamaño ni la estructura de un asentamiento de población civil. Respecto a la segunda, seguramente tampoco sea correcta, no hay nada que un moravito tuviera que defender en esa zona, lejos de terrenos de cultivo o vías de paso. Lo más probable es que tuviera la misma función que la fortaleza de Nogalte en Puerto Lumbreras, a la que es muy similar, un granero colectivo fortificado donde se pondrían a salvo las cosechas, lejos de las correrías del enemigo. Los últimos restos que nos quedan en nuestro municipio son los de la Torre de la Vallabona. Es una pequeña atalaya de vigilancia, de solo 2,5 metros de diámetro y 5 de altura. En ella montarían guardia una pareja de voluntarios, encargados de dar señal a Vera de cualquier aviso que se diese desde la frontera. A principios del siglo pasado, existían restos de otros 2 lugares. Así nos lo cuenta nuestro primer historiador local, García Asensio. En Abejuela, un lugar con buenos recursos de agua, pudo existir una población que se refugiaría en la fortificación que existía en lo que hoy es una cantera de travertino, donde en 1908 aún quedaban restos de muralla, de un aljibe y de una torre. En Almajalejo, aún a día de hoy, existen una importante fuente y algunos de los mejores pagos del municipio. Era un lugar ideal para establecerse, así que seguramente existió una alquería. Pero no dejaba de ser un lugar peligroso, así que debería de existir algún tipo de refugio temporal, como nos indica García Asensio. No podemos saber dónde estuvo, pero posiblemente bajo los restos de una cortijada, junto al actual pueblo, que llamarían el Castillico. Esto han sido solo unas pinceladas para crear una imagen muy difusa de lo que pudo ser la vida en la frontera. ¿Cuántas historias humildes o dignas de una novela se tuvieron que dar en nuestra tierra en un contexto tan extraordinario? Para todo el que le haya picado el interés, hay más que pueden leer en mi estudio sobre el tema y la bibliografía que usé, pero aún queda mucho más por investigar.